Seguimos en Mercado de Divisas y hoy nos visita Alejandro de Luis. Es un placer para nosotros tenerle en el programa porque, bueno, pues lleva trabajando muchísimos años en diferentes sociedades de valores y actualmente trabaja en una sociedad de valores para su oficina en Sudamérica y además es el creador de una revista del mundillo muy, muy, muy importante que todos la conoceréis que se llama Hispa Trading Magazine. ¿Qué tal, Alejandro? Pues Alba, muy bien, encantado de estar contigo aquí, un placer. Alejandro, no solo tienes ya la revista, sino que también has creado un canal de YouTube para ir divulgando todos estos temas que recomendamos muchísimo desde aquí, Mercado de Divisas. Cualquiera que le quiera visitar, busca en YouTube de Luis Trading y ahí va a tener pues todos estos vídeos. Y un poco quería pues preguntarte que qué tal divulgando todos estos temas ya, aparte de que tú tengas tu propia trayectoria y demás, sí que nos interesaría, sobre todo, que nos contases, con toda la gente que tú has entrevistado, con la que has hablado, ¿cómo sería un poco a vuela pluma todo lo que te quedas como más clave de todo lo que te van contando? Porque este es un programa pues, en el que traemos la realidad, ¿no? Del trading, del retail trader, pero bueno, que como tú has entrevistado también por la otra parte a muchas otras personas y compañeros de la industria, pues queríamos que nos contases cuáles son un poco tus claves, tus resúmenes, con qué te quedas con toda la gente con la que hablas. Wow, pregunta corta, pero respuesta bastante larga, Alba, pero no aburrirte demasiado. Simplemente algún tip si te sirve. Es verdad que durante estos 20 años, bueno, estos últimos 12, 13 que he estado creando la revista, por ejemplo, hemos entrevistado a Alexander Elder, a Larry Williams, a Gene Rogers, a algunos de los clásicos y luego, por supuesto, a figuras nacionales, ¿no? Eh, mm, yo creo que hay como varias ideas, ¿no? En primer lugar, una que ha sido una constante, que tanto me dijo pues Alexander Elder, Larry Williams, Gene Rogers, es la primera, no creerte más listo que el mercado, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Y desde luego me llamó la atención mucho, pues cómo es verdad que mucha gente, incluso en función de su curva de aprendizaje, que llega sin los conocimientos necesarios, se cree más listo que el mercado y acaba teniendo problemas. Y luego otros muchos que llevan ya mucho tiempo en el mercado, se creen más listos que el mercado y acaban teniendo problemas, ¿no? De hecho, me decía Larry Williams que lo peor que le ha podido pasar en la vida ha sido ganar un montón de dinero porque la siguiente operación ha sido cuando ha tenido los problemas, ¿no? Lo mismo que me dijo Jim Rogers y algo muy similar a lo que comentaba, por ejemplo, Van Zap también, ¿no? Y bueno, pues algunas ideas que van en esta línea, pues sería una primera, ¿no? Así que primer consejo, si llevamos poquito tiempo y nos queremos más listos que el mercado, cuidado. Y si llevamos más tiempo y si nos va muy bien en la operativa, mucho cuidado porque estamos a punto de tener problemas, ¿no? Primera idea para no aburrirte demasiado, Alba. Es algo que siempre es una amenaza que siempre está ahí, ¿no? Al final, el creerte el tema ego, aunque tú que tengas una trayectoria, gente tan importante como Alexander Elder, como toda esta gente que has comentado, que te lo digan, es algo un poco que tienes que tener mucha cabeza, ¿no? Para esto. Quizás, más que la técnica o la operativa que queda como en un segundo plano, ¿no? Bueno, es súper interesante porque se habla mucho de los porcentajes, ¿no? Que implica, por ejemplo, pues el tener el control emocional, ¿no? Banzar, por ejemplo, nos hablaba de que él asigna un 90%, ya ha fallecido Banzar, ¿no? Hace un año y medio, Ujú. pero nos decía que él asigna un 90% de peso a lo que es la psicología y un 10% al sistema. Otros autores hablan de otro. Yo creo que el sistema, es decir, lo primero hay que tener un buen sistema, obviamente, y a partir de ahí, cuando uno ya tiene un buen sistema creado, pues intentar controlar precisamente la buena ejecución del sistema. El problema, Alba, al final, como el otro día, por ejemplo, hablaba con Cárpatos, una entrevista que le pude hacer, él comentaba y una frase súper acertada y decía que la cabeza está perfectamente diseñada para cometer errores cuando hablamos de términos financieros, ¿no? Y hay un montón de sesgos que es verdad que uno no tiene en cuenta, pero que si simplemente nos dejamos llevar por lo que nos apetece cuando estamos delante de una pantalla con una operación abierta, en el 100% de los casos vamos a cometer errores, ¿no? Hay 1000 sesgos que podríamos estar aquí hablando, antes no se tenían en cuenta, pero por ejemplo, desde que la economía conductual muy aplicado al trading, llamada psicotrading, pues empezamos ya a dar un poquito más de cabida, pues nos deja claro que, por ejemplo, pues cuando uno abre una operación le empieza a asignar mucho más valor de lo que en realidad tiene, el efecto de acción, o por ejemplo, pues como la versión a las pérdidas nos hace que el dolor de perder sea el doble de la satisfacción de ganar, con lo cual nos hace pues dejar operaciones abiertas mucho más tiempo del debido. Y ese es por eso, por lo que si no venimos pues ya bastante formados, que sería como el segundo tip, Alba, hay que formarse mucho para poder pues abrir una operación, aunque la barrera de entrada para poder abrir
cuenta con un broker es cero, es decir, yo con 1 euro abro una cuenta en un broker y puedo empezar a operar, pero antes de eso tenemos que habernos formado, ¿no? Entonces, pues por eso lo que decías, la psicología, si es verdad, aunque es verdad que es una frase muy manida, pues juega un papel súper importante, no es ninguna tontería esto, ¿eh? No es ninguna tontería. Y además también está el tema de gestión de riesgo. Dentro de toda la gente que llevas a tu canal, quizás esa es otra de las cosas que, al final, si alguien trabaja en esto, te lo tendrá que comentar, ¿no? Antes o después. Efectivamente, es decir, al final un buen gestor te podría hablar casi con decimales lo que podría perder en su cartera ahora mismo al momento de, pues si el mercado acaba dando un revés, ¿no? Y es cierto que es algo que no se tiene muy en cuenta, ¿no? Hablamos, por ejemplo, la gestión del riesgo sería, pues siempre, siempre, siempre poder hacer una gestión de la posición, pues, sabiendo dónde tengo que salir. Es decir, yo abro una posición, compro Telefónica o compro un futuro sobre el DAX, tengo que saber dónde voy a salir si las cosas van mal, la gestión del riesgo. Y la gestión monetaria, que va muy ligado a esto, tengo que saber no solamente dónde voy a salir que diga, sino cuánto voy a perder, ¿no? Sería la gestión monetaria. Y es algo que es cierto que, en primer lugar, pues nadie tiene en cuenta, ¿no? Sino que compramos siempre 100 acciones, compramos siempre un CFD, o compramos siempre un lote de divisas, ¿no? No es lo mismo si mi stop loss lo tengo a 10 pips que si lo tengo a 100. Entonces, para poder aplicar un buen sistema, pues tenemos que siempre tener una buena gestión monetaria, ¿no? Y de esta forma dejar que los resultados del sistema repercutan en nuestra curva de resultados, sin ponernos muy técnicos, que tampoco quiero aquí aburrir al personal. No, pero es que es clave. Además, siempre, por mi parte, siempre he repetido el tema también de gestión por el medio, en el avance de la posición, cierres parciales, el quitarte un poco, pues, esa ansiedad quizás que te provoca una vez tienes abierta una posición y, bueno, pues, también es aguantar las ganancias, eso también provoca ansiedad. Entonces, para estar más tranquilo y no quererlo cortar antes, pues, bueno, pues puedes gestionar parcial. Es algo que he repetido muchísimo, muchísimo en este espacio. Qué bueno, qué bueno. Alejandro, has entrevistado a muchísimas personas de todo tipo. Ujú. Em, ¿Cuál es una de tus favoritas, de tus entrevistas favoritas, o cuál te ha aportado más? Qué complicado, Alba. Mira, al final yo intento siempre la gente que publico en la revista y los autores que solemos invitar para poder colaborar, sean los autores nacionales o internacionales, Alba, la base, fíjate, me voy a poner aquí un poco pesado, es que sean humildes. Fíjate qué tontería te digo, ¿no? Al final, yo lo que veo y el gran problema que hay, que es la lacra de la industria, Alba, es en primer lugar, el desconocimiento y los medios de comunicación tienen mucha culpa de esto por seguir manteniendo formatos obsoletos, casposos y totalmente arcaicos. El otro día me dio por escuchar un programa que no escuchaba unos 10, 12 años y el formato sigue exactamente igual, ¿no? Con formatos, en fin, sin meternos en más detalles, ¿no? Hablando pues Mm, sobre temas, niveles de asesoramiento de compra de acciones con la voz engolada el autor o el analista y hablando de niveles técnicos que si las directrices y demás, ¿no? Esto es una completa basura y hay que tener mucho cuidado con esto porque lo que hace es sí. traer precisamente más desconocimiento al mercado, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que sí veo, Alba, es el gran problema que tenemos en que la gente se fija en un autor por los outputs, no por los inputs. Es decir, para poder enseñarte a poder aplicar una buena técnica o para decirte que yo soy muy bueno en algo, ahora lo primero que hago es enseñarte mi casa, enseñarte un Ferrari que tengo para poder decirte que gracias a eso yo he conseguido lo otro, ¿no? Fíjate que empezamos como la casa por el tejado, ¿no? Entonces, Absolutamente. gente que haga esto automáticamente descartada, como decía Brett Steinbarger, otro autor que también tenemos colaboración con él, eso es la pornografía del trading y en cuanto veo síntomas de esto, lo quito. El único que es quizá con este perfil, que ya no tanto, es Timothy Sykes, un autor de Penny Stocks que bueno, hacía un poco esto, aunque lo mezcla con otras causas caritativas y bueno, lo publicamos porque creo que es interesante, pero creo que la base, Alba, es esto, sin desviarme demasiado para eso. Entonces, autores humildes, Alexander Elder me gustó mucho. A nivel nacional, me encanta, por ejemplo, Sergi Sánchez. Me encanta, por Ujú. ejemplo, otro chaval hablando de trading algorítmico, Rubén Martínez. Y otros tantos que creo que aportan mucho, aparte de las super entrevistas, por ejemplo, a Jim Rogers, socio de George Soros, fundador del fondo Quantum, que hizo tumbar la libra. Pues obviamente esas entrevistas sí me gustan, o por ejemplo,
pues entrevistas como la de Perry Kaufman o Jack Swagger u otros muchos autores, ¿no? Que desde luego son muy interesantes, ¿no? Pero cuando veo que un autor es transparente y me quiere transmitir sus enseñanzas, a mí eso ya me aporta. Lleve un año en el mercado o lleve 40 como otros muchos autores, ¿no? Es, una de las claves, hay muchísimo contenido de valor en este canal de YouTube. De nuevo, repetimos para todos nuestros oyentes, en YouTube podéis buscar Deloitte Trading. Y yo creo que seguiremos comentando todo esto porque justo has abierto el melón de hazte rico en 2 días. A mí me parece una falta de respeto el que se empiece tal cual, con falsas expectativas, ¿no? Inauguramos, de hecho, este programa con un espacio de falsas expectativas. Así que, bueno, pues todos nuestros oyentes ya están escuchando a Alejandro, muchísimos años en el mercado, y si está diciendo esto una persona de este nivel, pues que se quiten de la cabeza esto de ganar dinero desde el móvil en 2 horas y todo el tema del Ferrari y toda la prostitución de esta actividad que no nos hace bien a nadie. Alejandro, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y bueno, te emplazamos para otro programa si a ti te apetece. Pues un placer, Alba, se me ha hecho cortísimo. Otro día hablamos, si quieres. El tiempo en la radio vuela. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo.